Hola, bienvenidos a su canal Tu Primer Tejido. Como siempre, me da mucho gusto que estén aquí, que vean el video. Las invito a suscribirse al canal, darle like, comentar. Créanme que me ayudan muchísimo. Muy bien, en esta clase vamos a aprender a hacer ojitos bordados a nuestro amigurumi. Espero les guste la forma como los hago. Y claro, ustedes pueden hacerle las mejoras que ustedes consideren. Muy bien, vamos a empezar. Como materiales vamos a necesitar hilo cristal, ese es el que yo ocupo para los bordados. Vamos a usar también alfileres y una aguja. Muy bien, tijeras, eso sí. Pues empecemos. Muy bien, vamos a empezar con los alfileres. Vamos a dividir la cabecita de nuestro amigurumi a la mitad, de esta forma. Aquí va a depender mucho de su intuición. Muy bien. ¿Dónde empiezo o dónde centro a los ojos de mi amigurumi? En este caso, yo lo hago en mi vuelta número 52 de este tipo de cuerpo. Al final del video o en una etiqueta por este lado les dejaré el cuerpo base de este amigurumi. Muy bien. Entonces, en este amigurumi yo lo hago a partir de la vuelta número 52 para guiarme y me quede centrado sus ojos. Si no, esta manera en cómo hago el bordado de los ojos le queda a cualquier tipo de cuerpo de amigurumi. Recuerden que antes de empezar a bordarlo, antes de cerrar nuestro amigurumi, vamos a trabajarlo. Vamos a bordarlo antes de cerrar. Para esta parte, como les decía, vamos a poner los alfileres en nuestra parte de medio, así, lo más centradito que podamos. No importa que sea de tantito chueco. Muy bien. ¿Cuánto le doy de centro, de separación para empezar a trabajar los ojos de mi amigurumi? Yo a partir del centro, yo le estoy dejando 1, 2 y 3. 3 espacios. En el cuarto pongo mi alfiler. 1, 2, 3 y en el cuarto pongo mi alfiler. Así. ¿Qué vamos a necesitar? Se me olvidó pedirles una pluma. Permítanme. Para mí esta me pinta muy bien. Traten de una que no manche. Aquí vamos a dibujar nuestro ojito, el que vamos a bordar. A partir de aquí vamos a empezar a bordar. Donde estoy vamos a subir lo de 1, 2, 3 hacia arriba. Vamos a quitar 1, 2, 3 y aquí voy a subir 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Ahora voy a contar aquí donde llegué. Voy a contar 1, 2, así. De aquí a acá vamos a realizar 4 hacia acá. Aquí ya tenemos 1 y 2. Aquí vamos a realizar 1, 2, 3, vamos 3 y 4. Vamos a contar 1, 2, 3, nos falta aquí 1. 4 es aquí. 4. Vamos a volver 1, 2, 3. En el 3 vamos a bajar 1, 2, 3 y cerramos de esta manera. Muy bien, aquí vamos a contar 1, aquí también 1,
y bajamos 2. Así. Así. Vamos a dibujar la parte de aquí, así como les indiqué. Ajá. Recuerden, contamos 1, 2, 3 y en el cuarto. Y de aquí subimos 1, 2, 3 y de aquí 1, 2 y después de aquí contamos 1, 2, 3, 4. Muy bien, regresamos. En la parte de aquí contamos 1, 2, 3, bajamos los que eran los 3 y cerramos. Ahora, para hacer la parte de aquí, recordemos que a partir de aquí es 1, bajamos 2, pasamos 1 y subimos 2, hasta que nos quede esta forma. Ya que los tenemos dibujados por ambas partes, vamos a empezar con nuestro bordado. Vamos a empezar con esta parte. Esta es con la que vamos a empezar. Vamos a empezar introduciendo la aguja con nuestro hilo. Yo lo hago doble. No va a ser ningún bordado exagerado. Es un bordado totalmente simple. Así al terminar aquí. Ya que acabamos de rellenar aquí, vamos a seguir con el siguiente tono. Para esto yo ya rellené también esta parte. Este va a ser el tono de color de nuestro ojito. Yo escogí este color. Ustedes pueden escoger el color que más les agrade. Le puse suficiente hilo porque voy a bordar también esta parte. Ya ven que nos fuimos de arriba hacia abajo. Ahora nos vamos a ir de lado a lado. Un consejo para las que van empezando y hicieron su amigurumi, no le pusieron un ojito de seguridad y pues ya lo cerraron. También se puede bordar, solo que es más difícil, más bien sí es complicado. Difícil no, es complicado. Pero sí se puede hacer también. A mí me gusta de las dos formas, tanto con los ojos de seguridad como el ojo bordado. Para mí ambas me gustan mucho. Vamos a ir bordando. Esta vez sí me pasé de hilo. Traten de no hacerlo, no cometer mi error porque le quitan el brillo. Yo sí me pasé. Y provocan esto de que se enrede. Muy bien.
Así nos vamos a seguir alrededor. Vamos a seguirnos alrededor. Yo creo que le voy a tener que quitar hilo porque no me deja bordar bien. Bueno, así vamos a seguir de lado a lado hasta terminar aquí. Así nos va a quedar después de haber terminado estas partes. Así nos va quedando. Ahora vamos a necesitar color blanco. Corrijo, vamos a utilizar el color negro. Vamos a empezar a hacer la parte de aquí arriba. Vean dónde voy a entrar. Aquí es donde empieza la línea que dibujamos, pero vamos a empezar en esta pequeña esquina. Ahí vamos a empezar. Le medimos para ir haciendo la pequeña curva. De esta esquina, a ver si se logra apreciar. En esta esquina vamos a hacer esto, así. Aquí es donde nos vamos a meter. Y de ahí vamos a ir respetando ahora sí nuestra línea. Lo vamos a ir poco a poco bordando.
Ya que llegamos aquí, vean dónde vamos a introducir ahora nuestro hilo. No nos vamos a seguir en forma recta, vamos a hacer esto. Ajá. ¿Ven dónde termina aquí nuestro ojo? Solo nos subimos una pequeña línea. Dejamos un espacio y en el siguiente, aquí nos vamos a meter. Permítanme, ya se me...